Bienvenidos a Clave 45, donde las conspiraciones existen. Hola compañeros y compañeras buscadores de claves. Este es uno de estos programas de entretemporada que les ofrezco para mantenernos en contacto. Espero que este año, el 2017, sea más próspero, un poco de mejor buena aventura que el que nos ha dejado el 2016. La segunda temporada que estoy preparando de Clave 45 va bastante bien. Tengo que decir que es un buen proceso esto. Ya sé que mucha gente se queja de que pasamos tiempo fuera de contacto, sin podcasts, pero créanme, tanto ustedes quizás están echando de menos oírlos como yo estoy echando de menos grabarlos. El sentimiento es bastante mutuo. Pero viene bien porque me está dando tiempo a hacer pesquisas, a indagar, a recopilar datos y a preparar los formatos de una manera más coherente y con mejor información. Bien, este pequeño episodio de entretemporada voy a hacerles una advertencia. Este episodio es completamente un episodio de opinión. No voy a dar, voy a dar muy pocos datos, o quizás no voy a dar ninguno corroborable, ni me voy a centrar en ningún tema, ni de misterio, ni de conspiración per se. Aunque sabemos que esas dos cosas están siempre envueltas en todos los aspectos de la vida. Pero en este caso no voy a tratar de nada, de ningún tema de misterio, ni de pirámides, ni de extraterrestres, ni de ovnis, ni de doppelgangers, ni nada raro, nada. Es solamente un programa de opinión, y es una opinión que seguramente no habrán escuchado en ningún otro podcast. Así que los oyentes que muy dignamente estén escuchando este podcast para encontrar algunos datos, pues y que no les interese la opinión, está muy bien. Voy a dejar aquí unos segunditos de silencio para que ustedes apaguen y se vayan a otro podcast, que hay cientos de ellos por ahí muy buenos, dando datos muy buenos también. Pero los que les interese escuchar una opinión un poco alternativa sobre una cosa un tanto no divulgada, pues continúen conmigo. Bien, el tema del que les voy a hablar es un tema muy curioso. Es el tema de la justicia y los seres justos. ¿Y por qué? Bueno, es un tema que ha estado siempre presente. Quizás ha sido uno de los motivos por los que me he lanzado a hacer podcasts. Y al hablar de los hombres justos y la justicia, esto tiene muy poco que ver. O quizás estoy divagando, quizás no me estoy expresando apropiadamente. Quizás tenga mucho que ver, pero no está directamente relacionado con la jurídica ni con las leyes. Sin embargo, es un tema que debiera ser central a nuestra vida. Para ponernos en precedente, allá por 1984, 1986, un periodo entre esos dos años, no recuerdo exactamente cuánto porque obviamente hacía muchas décadas, yo estaba metido con un grupo de conocidos. Esto les va a dar un poco de información personal acerca de mis experiencias y de mi manera de ver la vida, de enfocar las cosas, contándoles un poco de mi historia un poco personal. Pues yo era un muchacho, un adolescente, bien joven, y estaba metido en España en un grupo. Este grupo, me metí en ellos por curiosidad personal. Es lo equivalente, lo podríamos denominar como un grupo de magos esotéricos, no sé exactamente cómo, porque ni ellos mismos se querían definir. Este grupo de gente estaba en un combate activo con otro grupo parecido al de ellos, pero que profesaban unas filosofías diferentes. Vamos a llamar al grupo en el que estaba yo el grupo del oeste, y el grupo contra el que estaban luchando esta gente era el grupo del este, y es solamente una manera de llamarlos. Entre ellos se llamaban los otros.
Y cuando se referían a estas personas que no querían, a las que querían mal, pues se llamaban nosotros o ellos, etcétera, etcétera. Esto es arbitrario, esto que digo yo del este y el oeste. Es una cuestión geográfica en España, entonces nosotros estábamos más al oeste de la península. Yo fui capaz de ver cosas muy extrañas, como por ejemplo gente entrando en lo que se llaman algo así como viajes astrales. Se entraba en un estado meditativo que los ponía en trance y ellos decían que hacían viajes astrales. Ahora, yo ya de aquella tenía una capacidad bastante crítica y era un poco la oveja negra de este grupo porque estaba en ellos y no me creía la mitad de las cosas que hablaban, decían o profesaban. Entonces se dirán ustedes, pero entonces ¿qué carajo hacías tú metido entre estos farsantes o estos embaucadores? Bien, sí ocurría que había unos pequeños indicios que eran sorprendentes. Había una muchacha que era hija de brujas, básicamente, y nieta de brujas, y tenía unos poderes a la hora de echar la baraja española, de leerte las cartas, que era increíble. Sin embargo, decía que esto no lo podía traer ni a la baraja americana ni a la baraja del tarot, solamente le ocurría con la baraja española. Y a mí mismo en mi vida personal me había acertado muchas cosas. Fue una de las razones que me despertó mi interés acerca de este grupo de personas. En fin, entre las cosas raras que vi entre ellos, ¿no? Era que, por ejemplo, se metían en un estado muy profundo de meditación y decían que entablaban batallas en el campo astral. Yo, como era un ser ya bastante pragmático de aquella, no entendía un pimiento que era esto del campo astral. Ni siquiera le daba crédito a eso del campo astral. Sin embargo, sí había cosas extrañas. Por ejemplo, me decían uno al volver de este estado meditativo que encima del tejado había 6 pelotas de tenis, de las raquetas de jugar al tenis, ¿no? 6 pelotas verdes, por ejemplo. Y yo, como curioso que era, me subía y las encontraba y me quedaba un poco asombrado. Sí, ya me quedaba pensando que a lo mejor ellos mismos los habían tirado al tejado también, ¿no? Pero me sorprendía este tipo de cosas, ¿no? que hacían de vez en cuando esta gente. La cosa fue tremendamente peliaguda cuando uno de estos contrincantes se metió en una batalla astral y no salió de su estado de meditación, se quedó hecho un vegetal. Y esto ocurrió delante mía. Y lo que decía el compañero es que el otro le había cortado los lazos a la realidad. En fin, cosas que no entiendo de aquella, no entendía de aquella ni aún entiendo ahora muy bien, aunque quizás puedo admitir un poco más, pero no muy bien todavía. ¿Por qué les cuento esto? Bien, porque además esta muchacha que sabía echar las cartas y que tenía, como digo, este don de leer las cartas de la baraja española, había un muchacho que promulgaba ostentar lo que se llaman defensas psíquicas de aquella. Y yo no entiendo un carajo, no lo entendía ni entonces ni lo entiendo ahora lo que eran defensas psíquicas. Me hago una idea y ahora lo entiendo un poco mejor. Pero aún se me escapa bastante el conocimiento, el mecanismo, los detalles, ¿no? De cómo funciona esto. Ahora ya de mayor me he indagado gracias por ejemplo al investigador argentino Gustavo Fernández. He aprendido acerca del toltequismo y otras cosas, ¿no? Y entiendo un poco mejor qué es esto de la defensa psíquica. Este muchacho, que era un poco más mayor que yo, aquella, tenía unos dones muy curiosos, como que a veces se ponía, por ejemplo, a meditar y toda la gente que estaba alrededor de ellos, que nosotros estábamos siguiendo nuestra bola, me refiero, estábamos hablando, lo que sea, o escuchando música, discutiendo, hablando de libros, jugando a partida de ajedrez, pero este hombre era capaz de hacer una campana de irrealidad en la habitación en la que estábamos y sentíamos como de repente había un vacío alrededor de nuestras orejas, a pesar de que estábamos hablando unos con otros. Era como si de repente era extraño, era como si de repente el tiempo estuviese más lento dentro de nuestro cuarto de lo que estaba afuera y se hacía una desconexión física entre lo que nuestro contexto dentro de nuestra habitación comparado con el resto del mundo, como si se moviesen a 2 estados de velocidad, como si unas personas estuviesen dentro de un tren que anda a alta velocidad por unas vías, ¿no? Y afuera hay mucho ruido, que es el tren, el aire al correr, pero dentro hay un sistema de silencio. Era capaz de hacer esto con nosotros. Nosotros
pensábamos que a lo mejor se trataba de un sistema de hipnotismo o sugestión. Nosotros, quiero decir yo, porque el resto de la gente era muy creyente. Pero sin embargo, así eran los hechos. Otra cosa que este muchacho también era capaz de hacer, era leerme libros. Y esto sí yo era capaz, y esto sí que tocó una fibra mía muy curiosa. Él decía que entraba en meditación y visualizaba una inmensa biblioteca llena de escaleras con estanterías y estanterías y estanterías sin parar. Entonces lo que tenía que hacer era buscar un tema en su mente, elegirlo, un tema, y después dejarse llevar hacia donde creía que habría libros de esa índole. Elegía un libro al azar en esas estanterías, siempre pensando en el tema, lo abría y ahí salían como dioramas, como pequeñas fotos dentro del libro, dándole imágenes de algo que iba a ocurrir o que quizás había pasado, pero por lo general se enfocaba en el futuro. Y entonces él fue el que me contó unas cuantas cosas acerca de mí mismo que me dejaron un poco alterado. Y una de ellas era que me dijo que yo padecía el mal de los hombres justos. A lo cual, cuando me lo contó, después de haber salido del trance o lo que fuera, ¿no? Pues yo me eché a reír un poquito socarrón, etcétera, etcétera, ¿no? Pero había otro señor, ya era un hombre, un adulto, que era muy versado en cosas de esoterismo y también cosas de gnosticismo. Y él fue el que me contó que si era cierto lo que decía este muchacho, incluso entre ellos mismos se dudaban a veces de los poderes que tenían unos y los otros, ¿no? Pero que si era cierto lo que había dicho de que yo padecía el mal de los hombres justos, esto era un tema relativamente fuerte, relativamente molesto, y que iba a ser un tema que iba a ser recurrente en mi vida como punto de molestia. Yo le dije, ¿por qué? ¿No? O sea, ser una persona justa es una cosa muy bonita, es una cosa muy buena, ¿no? No te gusta la injusticia y luchas siempre por lo que es justo, etcétera, etcétera, ¿no? Me ha echado un piropo, decía yo. Y entonces fue él quien me explicó mejor lo que quería decir esto de la maldición, el castigo de los hombres justos, ¿no? Que es que el mundo, en su última encarnación, esto lo entendí mejor después, pero me lo dijo así, el mundo en su última encarnación está dominado por seres cobardes e injustos, y muchas de las cosas que ellos promueven y que promulgan es eso, es miseria e injusticia. Entonces, ser un hombre justo es seguir muy en contracorriente de lo que la sociedad quiere, lo que la sociedad ve bien. También me explicó que muchas veces el hombre justo no solo está en contra de las normas sociales, de las convenciones de sus otros congéneres, de sus otros humanos, hermanos en sociedad. A veces el hombre justo es masacrado, es aniquilado, porque no doblega ante sus creencias. Y me empezó a contar durante 2 días, porque esto me dejó a mí muy fascinado, que ser justo es hacerse uno a sí mismo una persona justa. Es difícil, es muy difícil en este mundo en que vivimos, porque hay demasiada miseria. La miseria provoca mezquindad de carácter, de espíritu, si quieren. Esto estoy usando términos bastante ambiguos, pero es a propósito, es para que entiendan el concepto, no que analicen los detalles. Esto es, como digo, es una charla que estoy haciendo con ustedes, entre amigos. Por tanto, el hombre justo es muy diferente. Y al decir hombre, me refiero a hombre y mujer. El mundo está lleno de iniquidades. El mundo está lleno de gente que a base de triquiñuelas, pues eso, ha impuesto una manera de ser. Y como decía, y esto sí se lo he comentado en otros podcasts, me han oído decirlo muchas veces, hay un sistema de miseria programada, de escasez artificial, que promueve el que la sociedad, que la población media esté siempre en la miseria y esté siempre viviendo
un pelín por encima de sus posibilidades, o que vamos, que lo que esté ganando sea lo justo para comer y poco más. Y cuando los seres humanos vivimos muchas décadas y décadas y décadas y las familias siguen viviendo décadas de esta manera de miseria artificial, pues eso, se produce una pobreza de espíritu muy, muy inteligible, muy normal, porque el ser humano, en vez de dedicarse a crecer espiritualmente, en vez de dedicarse a obras que le hacen mejor persona, pues tiene que dedicar toda su energía, todo su empeño simplemente a subsistir. Y lo que lo convierte en un ser excelsio, un ser excelente, que es la humanidad, que es el poder dedicarse a algo más que subsistir, pues es subtraído. Ya no es posible. Parece ser que en los últimos 5.000, 6.000, 8.000 años, esto ha sido una norma de vida en las sociedades modernas. Y esto ha hecho que creamos un mundo, un ambiente donde los hombres muchas veces tengan que comprometer su sentido de la justicia y de la integridad y subsistan. Me refiero, por ejemplo, una persona puede odiar que roben, tanto que esta persona ve robar como que esa misma persona sea la que roba. Lo odia, el concepto del hurto. Pero, caramba, lleva 60 días comiendo mendrugos de pan que apenas tienen suficiente contenido calórico como para mantenerlo vivo, ¿no? Y de repente ve una persona que tiene 50 manzanas y que se da la espalda y que no las está cuidando. Entonces viene la tentación, viene la ocasión de poder subsistir, alimentarse un poco mejor, pero traicionar esos principios que tiene, que es de justicia. Y vamos, llevado a este extremo, pues la persona a veces es comprensible que traicione sus principios. Y ahí empieza ya una extraña espiral donde se torce este principio, se torce el otro, se torce aquel, se torce uno más, y la cosa no acaba bien. Los seres justos, hay muchos, pero dado la sociedad que hemos compuesto y hemos dado que los psicópatas en el poder han estado dirigiendo nuestra sociedad desde hace muchos siglos, pues la sociedad se encarga en doblegar y hacer que los seres justos se sientan fuera de sitio, o que su hambre por justicia es irrealista. Como ustedes saben, yo he vivido a caballo entre dos sociedades, entre la norteamericana y la española. Por tanto, creo que puedo explicarles que la sociedad americana es bastante, norteamericana, de los Estados Unidos de América, es bastante más diversa, tanto en su composición étnica, como en su posición cultural, como en su composición racial, mientras que la española es bastante más homogénea. Aún más teniendo en cuenta que pasó casi 40 años de dictadura militar, donde unos terroristas, ¿cómo se diría yo?, golpistas, unos que atentaban contra el sentido de la patria, tomaron el poder y se mantuvieron en el poder durante esos 40 años, y muchos argumentan que aún después de que muriera el dictador y que se entrara en una monarquía parlamentaria, pues ellos aún continúan moviendo los hilos del poder detrás, los fascistas y los descendientes de ellos, ¿no? Eso es lo que argumentan algunos, y yo no estoy en desacuerdo con el argumento. Pues debido a esos 40 años, España se mantuvo tremendamente homogénea. Sí hubo muchos españoles que partieron al extranjero, pero había pocos extranjeros que venían a vivir a España. Básicamente éramos casi un país tercermundista de aquella, y no había interés en venir. Por tanto, yo me encuentro que en Estados Unidos uno tiene más oportunidad de ver cómo en diferentes estratos sociales los hombres justos aún no han sido completamente corruptos, porque hay demasiada variedad, y uno no tiene más que salirse de su condado, de salirse de su pueblo natal y pasarse a otro, y ver que ahí hay otro sentido quizás aún no corrupto de la justicia. Eso puede ocurrir, lo he visto, detalles así parecidos con mis propios ojos. Mientras que en España hay como una hegemonía
debido a la unificación nacional impuesta por los fascistas que ganaron la guerra mundial, una unificación cultural, ¿no? Bajo, ¿cómo se llama?, el estado confesional que impuso la Iglesia Católica, y por tanto había mucha más homogeneidad, tanto racial como cultural. Y el producto de esto ha sido que 40 años después, los que estamos sobreviviendo la dictadura y los que estamos viendo la monarquía parlamentaria, nos encontramos que hay una homogeneidad a la hora de querer ser los primeros chorizos. Hay un meme muy fascinante que he visto yo escrito en varios muros de Facebook que dice: ustedes no odian la corrupción, ustedes lo que hacen es que envidian a los corruptos en el poder. Y a mí me fascina ese concepto porque es muy normal en España. Gente miserable. Y no quiero decir gente miserable desde un sentido peyorativo, aunque suene así. Al decir miserable, quiero decir miserable espiritualmente. Hay gente que no ha permitido que su espíritu crezca, por una razón o por otra. Quizás por razón personal, quizás por razón del contexto social en el que le tocó vivir. Quizás había tanta hambre, tanta necesidad en ese contexto en el que le toca vivir, que ¿quién tiene oportunidad de poder desarrollar el espíritu? Cuando no se desarrollan estos otros valores, que yo ahora mismo estoy denominando espíritu, pero yo qué sé, pueden llamarlos éticos, pueden llamarlos morales, pueden llamarlos de muchas maneras, pero son parte de la personalidad de la persona. Cuando uno no desarrolla lo intangible, lo abstracto, lo más grande que lo material, pues uno se queda en eso, en un animal muy material. Y el problema que hay es que hay demasiados que se preocupan solamente por lo material. Por ejemplo, han oído muchas veces ese dicho de: ¿y para qué vas a estudiar eso? ¿De qué vas a vivir? ¿De qué vas a trabajar? ¿Para qué te sirve? Cuando en sí eso es medio paradójico, porque en teoría nosotros vamos a estudiar para formarnos mejor. Por eso en el sistema educativo no vas después del primer grado y eliges ser ingeniero y durante los 8 años siguientes todas las clases que te dan es de ingeniería para que seas un fabuloso ingeniero. No, te dan información bastante bien redondeada de todas las cosas que hay tanto en el mundo como en tu país, etcétera, etcétera. O ese es el concepto. Ahora, la inmensa corrupción existe en que después el sistema educativo se transforma en un sistema de pasar unos exámenes, regurgitar la información y darte unas calificaciones basadas en tu memorización, pero no te permiten, no te motivan a desarrollar tus propios conceptos espirituales, tus propios conceptos interpersonales de grandeza. Y yo he conocido muy poca gente que hubiese nacido siendo un ser justo. Estos seres justos aprecian lo equitativo por encima de todo, aprecian la igualdad por encima de todo, no la igualdad de condiciones donde todo el mundo tiene que compartir la misma miseria, sino la igualdad de beneficios para todos, de oportunidades para todos. Eso es lo bonito. Ahora que muchas veces hay gente que es tan abyecta, es tan totalitaria en su sentido de la justicia, que tienen otro problema grande, que es que la justicia no conoce, por ejemplo, la misericordia. Por tanto, no es poco común encontrarse una persona que es increíblemente justa, tiene un sentido de la justicia muy desarrollado, pero como le falta la piedad, le falta la misericordia, pues acaba sonando como si fuese una persona despiadada. Ahora que yo siempre diré, ¿no? Prefiero una persona justa, aunque le falte piedad, que un malvado injusto, porque no va a tener ni piedad ni justicia. Y ojo, ese es otro factor de las personas justas. Se aplican a sí mismos lo que están esperando aplicar a los demás. Y bueno, en estas sociedades de hoy en día eso no funciona muy bien. Muchas veces las personas justas van a ser los primeros en dar la cara, porque ellos entienden de que lo justo es que si ellos lo exigen a los demás, ellos también lo hagan.
Y después de haber ellos dado la cara o haber dado el primer paso, el resto de la gente echa el paso para atrás y los deja solos ante el peligro. Eso ocurre muchísimo también. Los seres justos, por ejemplo, muchas veces dicen, ah, sí, que nuestro gobierno quiere, por ejemplo, entrar en un conflicto armado. Bien, pues lo justo es que, primero y delante, mandemos a todos estos políticos que han exigido que ocurra el conflicto armado. Este tipo de hombres justos los puedes encontrar una vez que estén en política, cuando les pongan las decisiones difíciles. Ahora, hay un montón de pequeños bastardos maliciosos que van a intentar envenenar los términos, como por ejemplo decir que los sacrificios que uno está exigiendo de los políticos pues son retórica, es parte del populismo. Había el presidente de Uruguay, José Mújica, pues ha sido uno de los presidentes que supuestamente menos ha sustraído, menos ha robado al pueblo, y uno de los que se ha retirado con menos, vamos, con menos ganancias. Lo consideran uno de los presidentes más justos que ha habido al ejercicio de su presidencia. Esto no tiene nada que ver con, por ejemplo, la situación española de los parlamentarios, todos con su chofer, todos con sus dietas, todos con sus primas, todos con sus salarios que están 20 veces por encima del salario mínimo de un obrero español. Vamos, lo que algunos partidos muy populares hace algún tiempo llamaban casta. Y ojo, lo más triste era que tenían una razón tremenda, son una casta. El problema, por ejemplo, que ocurrió después es cuando los líderes de esos partidos, todos sabemos que estoy hablando de Podemos, ¿verdad? El partido español ese Podemos, pues una vez que llega al poder, pues se integran a la casta. Entonces nos demuestran que era cierto lo que decían, ¿no? Que lo que queríamos, ustedes no les molestan los ladrones, ustedes lo que envidian es no ser como ellos. Y no encontramos en nuestra, o casi, hay que decir casi, no encontramos en nuestra política española ningún líder que se comportase, por ejemplo, como Mújica. Y si lo encontráramos, les garantizo un detalle: enseguida saldrían un montón de voces que lo empezarían a tachar o de populista o de demagogo, y son las lenguas envenenadas. Algunas de ellas están envenenadas solamente por estar cansados de tanto desatino, de encontrarse tanta injusticia, ¿no? y habérseles robado tanta ilusión. Pero después hay otras que son simplemente lenguas desinformadoras, lenguas venenosas, y hay que tener cuidado con eso, con las dos partes de la moneda. Uno de los problemas tan inmensos que tenemos en nuestra situación actual es la desinformación, la desinformación constante. Hemos hecho entre los de un bando, los del otro, los del medio y los de arriba y abajo, un sistema donde las noticias casi no tienen valor, porque el nivel de desinformación es tremendo. Y ahí los hombres justos, los seres justos, pues muchos toman dos opciones. Unos deciden completamente no escuchar nada y vivir fuera del sistema de información, y otros, como yo, deciden escucharlo todo y después procesar lo que les parece más procesable al paso en que les parece más apropiado para ellos. La sociedad en la que vivimos no está diseñada para los seres justos. De hecho, está diseñada para deshacernos de los seres justos. Pero no podemos alcanzar ningún sistema un poco justo, un poco balanceado, un poco igualitario, que sea digno para todos. No lo vamos a alcanzar mientras no tengamos a los seres justos, a las personas con sentido de justicia, como un modelo a imitar. ¿Y cómo hacemos eso? Pues paso a paso, con cada aspecto de nuestra vida. Tenemos que evaluar nuestras acciones, evaluar nuestros dichos, evaluar lo que llevamos a cabo. Una manera de práctica de hacerlo, por ejemplo, es cuando te despiertas por la mañana,
tomas unos 5 minutos entre la cama y salir de tu habitación. Te tomas 3 o 4 o 5 minutos, te sientas, calmas tu respiración, meditas un segundo y dices: voy a ser una persona más justa hoy. No voy a transigir tanto con el mal. Voy a intentar encontrar cómo ser piadoso y encontrar un poco de misericordia con quien lo merezca. Voy a intentar hacerme un poco de mejor persona, pero sobre todo voy a ser un luchador por la justicia. Hoy voy a dar un paso más a acercarme a ser un soldado por la justicia. No lo haré completamente, no lo seré 100%, pero voy a dar un paso más y estaré un paso más cerca que ayer y más lejos que mañana, porque mañana lo volveré a hacer otra vez. Y ese es un paso. Después, el segundo que puedes hacer es, antes de acostarte, una vez más al acabar tu día, te sientas y tomas 5 minutos más a los pies de tu cama y meditas sobre qué has podido hacer durante ese día en que hubieras hecho de ti una persona más justa, y entendiendo que habría disonancias, entendiendo que habría conflicto, entendiendo que al siendo tú más justo y no transigir con la injusticia, te pondría en contra de algunas personas y elegirías tu batalla, elegirías si poniéndote en contra de esa persona vale la pena o te va a arruinar la vida. Eligiéndote en contra de esta persona, a lo mejor pues lo único que hace es que le molesta a esa persona y a ti te da igual y no te hace nada en tu vida y te hace sentirte mejor a ti mismo porque no fuiste tan transigente con la injusticia. Y en un acto de practicar lo que predico, les confesaré que esto es algo que llevo haciendo casi 10 o 15 años, quizás 20. No todas las mañanas, no religiosamente, no todas las noches, pero con suficiente frecuencia como para decir que lo recomiendo. Y se lo recomiendo a todos ustedes que les interese empezar a encontrar el balance de lo justo. Una vez más, esto no es un sprint. Esto no se trata de convertirse en una persona justa de la noche a la mañana. Tienen que mirarlo como una carrera de fondo, un maratón a largo plazo. Es una forma de vida, es alcanzar una forma de ser eventualmente. Llevará tiempo, llevará muchos fallos, habrá días en que lo hagan mejor, habrá semanas en que lo hagan peor. Pero ustedes están buscando claves para acercarse un poco más a las grandes verdades y a la verdad más grande de todas. No creo que puedan llegar sin antes desarrollar un sentido de amar la justicia, lo que es justo. Ahora, no pierdan tiempo con nimiedades, no pierdan tiempo diciendo ¿y qué es justicia? Me preguntas mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. Todos sabemos que todo esto es relativo, pero lo más importante es que ustedes y yo, todos nosotros, nos metamos en el camino, comencemos a caminar el sendero que nos lleva hacia un mundo más justo, paso a paso, día a día, con constancia. Y bien, eso es todo, amigos, por ahora. No espero que les prometo hacer un programa de entretemporada pronto, seguramente el próximo mes. Tampoco quiero cansarles. Y seguramente ese programa de entretemporada hablaremos ya más de temas de misterio y conspiración. Esto fue una pequeña salirme así de mis esquemas convencionales, ¿no? Hacer una cosa que me apetecía, que es hablar de ese tema, de los seres justos, y que hacerles recapacitar de que hace falta, pero no es fácil, pero hace falta. Y nos hablamos pronto, amigos, en Clave 45, donde las conspiraciones, crean ustedes en ellas o no, existen. Hasta pronto.